Aquí viene la voz de la conciencia de Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, a veces asombra la desinformación. Me refiero a la llamada esta mañana, hace un par de horas, de una persona del público que defendía con todo a los maestros disidentes. Mi querido Héctor, lo comenté, pero lo voy a volver a hacer. Caso Oaxaca. La educación en manos de quién? De la sección 22 y la CENTE. ¿Qué hicieron, mi querido Héctor? Llevar al non plus ultra de la ignorancia a los niños oaxaqueños. ¿Por qué? Por lo que comentó Adela. Simple y sencillamente, los señores no dan clases, se dedican a la milonga de las manifestaciones y los resultados son una vergüenza para la infancia oaxaqueña. Pero mi querido Héctor, desbaratan, al fin desmantelan ese Instituto de la Educación Estatal, el IEPO, al fin lo desmantelan y ¿qué se encuentran? Bueno, entre otras maravillas, imagínate, alcaldes aviadores, alcaldes que cobraban como si fueran maestros, sin jamás poner un pie en un aula. Pero además, mi querido Héctor, se daban el gusto de recibir 99,000 pesos al trimestre. Entre muchísimos otros, el de San Ildefonso Villa Alta, un tal Efrén Sandoval. Él cobró 99,909 pesos. Y mi querido Héctor, ¿cómo están sus desgobernados? El 74.5 en pobreza extrema, 8 de cada 10 sin seguridad social, 6 de cada 10 sin servicios básicos en sus viviendas. En estas mismas condiciones de pobreza extrema, San Juan Cacahuatepec, ahí mi querido Héctor, una alcaldesa. ¿Cómo se firma la tal señora María de los Gozos, con S en lugar de Z? Villavicencio. Ella cobró 93,909 pesos por el trimestre. Sus desgobernados, en las mismas condiciones que los de San Ildefonso Villa Alta, es decir, en pobreza extrema, 8 de cada 10. Y lo mismo en otro municipio, Santiago Yosondúa. Es aquí, mi querido Héctor, exactamente las mismas condiciones de miseria y el alcalde cobrando como maestro.
son unos cuantos ejemplos de las docenas que encontraron de presidentes municipales incluidos en la nómina en calidad de ¿qué? De aviadores. ¿Cuántos más había? Todos lo sabemos. Los líderes enriquecidos hasta la ignominia, enriquecidos, mi querido Héctor, sin dar una sola clase, dedicados a eso, a armar relajo, a armar escándalo, a vandalizar, a destrozar, y como si tal cosa. En Oaxaca ha sido un enorme avance, reitero, el que hayan desmantelado a la YEPO, pero todavía falta un largo camino por recorrer hasta que estos señores maestros entiendan que deben entrar por el aro. Yo no te voy a decir que a lo mejor la reforma educativa sea el máximo. Toda reforma tiene limitaciones, toda reforma tiene imperfecciones. El pleito que traen es que es una reforma administrativa y no educativa en el sentido de planes, programas, cambiarlos, etcétera. Pero mi querido Héctor, por algo había que empezar. Se empezó por esto y además la cuestión de la evaluación. Yo no conozco ningún país civilizado del mundo en el que no se evalúe no solo a los maestros, se evalúa a los médicos, se evalúa a los científicos, se evalúa a todo hijo de vecino. ¿Por qué? Porque quien ocupa un cargo, particularmente si eres maestro, debes de ser una persona preparada y debes de estar al día. Aquí hemos visto cómo cada que les aplican una prueba, la mayoría salen tronados. ¿Por qué? Porque no se capacitan, porque no les interesa estar al día. Mi querido Héctor, o se hacía esto, o la educación en nuestro país iba a seguir cada día más en declive. El día de ayer me quedé asustada. Estaba leyendo una novela de este joven Fabricio Mejía Madrid. Una cuestión interesante, se llama Un hombre de confianza, trata sobre el secuestro de aquel gran personaje, Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Y qué me encontré, mi querido Héctor? Voy a la mitad y he visto como 12 faltas de ortografía en un libro, en una novela de un escritor que muy reconocido. Mi querido Héctor, en esos calibres de salvajismo estamos cayendo, porque eso es barbarie, que ni siquiera logremos dominar la ortografía en este país. Ves Telerisa, ves Televisión Azteca, ponen los cintillos y tienen faltas de ortografía. Por favor, mi querido Héctor, o damos el salto o vamos a acabar convertidos en una punta de acémilas. ¿Sabes quién también tiene faltas de ortografía? Te faltó Excelsior, televisión a cada ratito. Pero en honor a la verdad, no debería ser culpable solo el escritor, sino hay un editor, un corrector, que sobre él
No, el editor es el que coordina todos los elementos. Sobre él debería de caer la responsabilidad sobre la editorial y el editor. Y sobre el jefe de redacción, mi querido Manelik. Mira, este país tuvo una época de enorme gloria en la ortografía, cuando, en primer lugar, la educación era otra cosa. Yo me acuerdo de mi infancia, por favor, cómo nos traían. Pero además, cuando vino la camada de intelectuales republicanos, que todos, muchos de ellos, empezaron a trabajar en periódicos, se convirtieron en jefes de redacción, y qué barbaridad, qué maravilla, qué uso del lenguaje, qué coherencia, qué claridad. Recuerdo a Del Río allá en Novedades. No, eran unos personajes que auténticamente educaban a través de la prensa. Y ahora de pronto, ¿qué pasó? Claro, murieron, eran personas cuando llegaron a México, pues ya muchos de ellos cuarentones, y claro, pues fallecieron, y nadie los sustituyó con la calidad idiomática que tenían estos personajes. Y lo de la televisión es de apaga la luz y vámonos, ¿eh? Yo les diría al señor Azcárraga, muy ocupado en tanta tarugada, que haga favor de poner gente que conozca el idioma. Pero eso es parte de este gran conjunto educativo de México que se fue denigrando, que fue cayendo y que ahora o se recupera, reitero, o se da el gran salto o vamos a acabar en la época de las cavernas. Bien dicho el día de hoy. Vamos a ver con qué regaño llegas mañana, Catalina. Muy bien, mi querido Héctor. No son regaños, son opiniones. Lo que pasa es que siempre he hablado con voz fuerte. Felicidades por eso también. Gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Carlos López García, 74 años, en Ecatepec. Yo creo que la señora Catalina Noriega es la Jesús Martínez Palillo de la radio.